Bueno, les decía, es una forma sencilla de medir el desvío estándar cuando no existían, no había disponibilidad de calculadoras, esas cosas. Sino lo que ustedes pueden dibujar son dos tipos de gráficas, o sea, dos gráficas que van en paralelo. Por un lado, yo hago la gráfica. ¿Compartir la pantalla, profe? Ah, pues no se veía. Bueno, quiero hacer algo, pero no me deja esto. Ahí está. Esta es la gráfica nuestra, ¿no? Uy, estoy dibujando con un medio turbio el grosor del lápiz. No sé dónde se cambian los grosores acá. Bueno, ¿se acuerdan que acá yo de lo que dibujaba era... A ver, bueno, acá está. ¿Se acuerdan que yo acá tenía en el medio la media de las medias? Arriba tenía el límite de control superior, pero esta era una gráfica de medias, ¿no? No sé dónde, acá, texto. Esta era una gráfica de medias. Ahora, paralela a esta, yo en cada una de las muestras podía hacer... 7. Que los admitimos a todos. Paralelo a esto, yo podía hacer otra gráfica al lado, que era la gráfica de rangos, en donde yo para esta muestra, por ejemplo, para esta muestra que está acá abajo, en vez de medir la media de la muestra, o sea, el promedio de los 4 para la variable que yo esté trabajando, lo que medía era la diferencia entre el más grande y el más chico. Eso era la gráfica de rangos. ¿Por qué hago las dos cosas? Digamos que la primera gráfica me daba una idea de la exactitud, mientras que la segunda gráfica me daba una idea de la precisión. Y a mí se me puede ir de control un promedio, pero si no se me puede ir de control un rango. ¿Cuándo se te va de control un rango? Bueno, imagínate que estás midiendo una muestra de 4 latas de tomate. Y a las 4 les estás midiendo el pH. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, suponete que el promedio te dio más o menos bien. O sea, te dio dentro de los límites de control. Estoy hablando de límites de control acá, no de límites de especificación. Suponete que te dio dentro de los límites de control que vos esperabas. Pero cuando vas a ver cómo estaba compuesta la muestra, te dio pH 4, pero uno te dio pH 1 y otro te dio pH 9. O sea, el rango es muy grande. Entonces algo está pasando en esa muestra. La única manera de poder medir si esa dispersión no se descontroló es mediante una gráfica de rangos. La voy a hacer acá abajo. Entonces la gráfica de rangos no sigue el mismo patrón que la gráfica de medias. Yo puedo irme en lugares donde la gráfica de medias no se fue. Por eso, si puedo, tengo que hacer siempre las dos. Si tengo que elegir una sola, me quedo con la de medias. Pero si no, tengo que tratar de hacer las dos. Y ahora viene lo que yo les digo. Los rangos son una forma rudimentaria de medir el desvío estándar. Yo acá lo que tendría que dibujar para cada muestra no serían los rangos, sino el S de cada muestra. El desvío estándar. ¿Se acuerdan del desvío estándar? ¿Usted, Paula, se acuerda del desvío estándar, Paula? ¿Cómo que no? Claro. Las sumatorias de sobre...
No sé qué dijo, pero debe ser cierto. Así que, bueno, entonces, esa es una gráfica. Esta se llama, este conjunto se llama gráfica de X media y S, en vez de X media R. ¿Está? Ustedes, como ya viven en el siglo XXI, no es necesario que hagan X media R, porque el rango sirve para que lo haga el operario que no sabe calcular un desvío estándar. Ustedes, como saben calcular desvío estándar, pueden calcular este tipo de cosas. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que las dispersiones no se comportan como las medias. Entonces yo puedo obtener más datos de este tipo. Después, en lo que son, estos son gráficas por variables, Dentro de las gráficas por variables, después vienen otra gráfica que se llama gráficas de datos individuales y media móvil. ¿Las vieron esas en algún material que les mandé? Gráficas. De datos individuales y media móvil. De rango móvil, perdón. No la dimos en ningún video ni nada. Si así está en los apuntes que le di. Sí. Bueno, Yo anoté. esa gráfica se hace cuando tienen que pasar varias cosas. Pero la primera de las cosas que tiene que pasar es que yo no pueda sacar tantas muestras, porque estoy trabajando con un producto muy caro, por ejemplo. Entonces no puedo sacar muchas muestras. Y además yo tengo que estar seguro que la variable que yo estoy midiendo se comporte normalmente. ¿Se acuerdan que yo trabajaba con los promedios porque no sabía si se comportaban normalmente? Pero los promedios siempre se comportan normalmente. En cambio acá, en la gráfica de rangos de datos individuales, yo voy a sacar una muestra de tamaño 1, no de tamaño 4 ni mayor, de tamaño 1. Razón por la cual tengo que estar seguro que esa variable, sea la que sea, para ese momento en el que yo estoy trabajando, para ese caso en el que yo estoy trabajando, se comporte normalmente. Entonces los puntitos que yo voy a tener acá, los distintos puntitos, miren qué bonitos estos puntitos. ¿Ven? Los distintos puntitos que yo encuentre ahí van a ser no promedios, sino la medición de la variable que yo estoy midiendo en una muestra de tamaño 1. ¿Qué particularidad tiene entonces esta gráfica? Estos límites, este y este, que son los límites de control, no se hacen a 1 sigma, no se hacen a 3 sigma, se hacen a 2 sigma. Es decir, lo considero fuera de control mucho antes. ¿Me siguen, chicos? Es como que le achico la posibilidad de equivocarse. Ok. ¿Está? Entonces, la diferencia entre esto y esto del medio, a ver si lo puedo hacer con otro color, esto del medio que tengo acá, esto ya no será la media de las medias, sino que será la media. Entonces, este será el límite de control superior, va a ser igual a la media más 2 sigma. Y el límite de control inferior será igual a la media menos 2 sigma. Ahora noten que yo no estoy diciendo, ay, parezco Menem, síganme, puse sigma. Quedó más en vez de menos, ¿eh? Ay, perdón, gracias. ¿Quién me avisó? Pablo Gamero. Gracias, Pablo. Para que ahora trato de arreglarlo. Bueno. Ahí está. Así les queda bien en el video.
menos 2 sigma. Y entonces lo que yo dibujo acá en el medio, lo que está en el medio no es la media de las medias, es simplemente la media. Es decir, el promedio de los datos individuales. ¿Está? Esta gráfica se usa exclusivamente cuando no puedo sacar tanta cantidad de muestras. Porque ustedes imagínense, si yo tengo muestras de tamaño 4 y tengo que sacar al menos 30 muestras, ¿cuántas unidades estoy sacando de la producción? Un montón. 4 por 30, 120. 120. claro. 120. Y capaz que no me puedo dar ese lujo, y sobre todo si hago ensayos destructivos. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Pero esto solamente se puede usar cuando yo estoy seguro que la variable se comporta normalmente. ¿Está? Si no, no puedo. Porque no estoy seguro de que con respecto a la media haya el mismo porcentaje para un lado que para el otro. Más que porcentaje, no estoy seguro que haya la misma probabilidad. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, voy a proceder a borrar. Después hay dos gráficas de variables más, que son las gráficas que se llaman gráficas con memoria, que son la gráfica QSUM y la gráfica EWMA. Yo les dejé en el PDF una explicación de esa. Léanlas. Sí. Si no lo entienden, después me lo preguntan, no pasa nada. Pero son gráficas que a cada punto, por ejemplo, este punto, para dibujarlo voy a sumar los desvíos que tengan los puntos anteriores con respecto a la media. Y se los voy a sumar. Entonces, es como que son gráficas como muy sensibles, porque cada punto va acumulando cuánto se desviaron de la media los puntos anteriores. Eso es la QSUM. Y la EWMA lo que hace es, si bien le va sumando todos los desvíos al último punto, al punto que yo esté trabajando, le va quitando peso a los desvíos de los puntos más viejos. Si leen la definición, lo van a entender perfectamente. Si yo les tengo que ser sincero, en todas las empresas que yo he visitado en mi vida, nunca vi usar una gráfica con memoria. Jamás. Porque son de muy dificultosa interpretación. Entonces a mí me sirve esto para que venga cada tanto el auditor y se lo muestra. Pero no me sirve para trabajar con el operario, porque me cuesta mucho explicarle cómo se ponen en las gráficas QSUM, las gráficas con memoria, los límites de control tienen forma de B corta. Así. Bueno. Entonces yo voy poniendo la punta sobre el último punto. ¿Ven? Imagínense que yo tengo una dispersión de puntos así. Yo tengo que ir poniendo, los límites que calculé, que tienen esta forma de B corta, los tengo que ir poniendo sobre el último. Entonces, bueno, supongete que yo lo pongo acá sobre el último, ¿ven? Y fíjense, ¿me quedó alguno fuera de control? Sí, este de acá. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, así trabajan estas gráficas. Son muy difíciles, no son fáciles de trabajar con operario y los técnicos en general tampoco las manejan bien. Entonces es preferible siempre trabajar con la gráfica de medias y si quiero complementarla con la gráfica de desvío estándar. Si tengo problemas para la toma de muestras, si la toma de muestras es muy cara o si no puedo sacar tantas muestras, entonces trato de utilizar la de datos individuales. ¿Qué problema tiene la de datos individuales? Como yo le dije, la variable tiene que comportarse a priori normalmente. Bien. De acá pasamos a las gráficas por atributos, que son 4, que yo les dejé un apunte para que las puedan estudiar. Son las gráficas P, la gráfica NP, la gráfica C y la gráfica U.
¿Alguien me puede contar de qué trata cada una? Momento, Momentito. momentito. Vamos a buscar un machete. Esa carpeta abierta, esa carpeta abierta. O sea, de la muestra que yo tengo, o sea, por ejemplo, 1000 muestras, tengo que sacar la P, que sería digamos, los productos defectuosos, que eso me va a dar el porcentaje, y de ahí poder graficar PA, que es la probabilidad de aceptación de esa muestra y los errores que pueden tener, y después lo tengo que graficar. Bien. Bueno, vamos a pasar un poco en limpio lo que dijo la compañera, que está bastante bien. La gráfica NP, que es la primera, la más sencilla de todas, lo que cuenta es, en una muestra, qué cantidad de defectos. Estas de acá, las de arriba, a ver si puedo meterlas, de alguna manera señalarlas. Estas de acá me hablan de defectuosos. Y estas de acá abajo me hablan de defectos. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? Un producto defectuoso, por ejemplo, una botella de Coca-Cola defectuosa, es defectuosa por muchísimas razones. Quiere decir que la considero defectuosa independientemente de la cantidad de defectos que tiene. ¿Está claro? Por ejemplo, puede tener corrida la etiqueta, la tapa mal puesta y mal llenada. Todo eso hace que sea un defectuoso, un solo defectuoso. ¿Me siguen del razonamiento? Blanco y negro, ¿no? Sí. Más fuerte, Leo. Es como más blanco y negro. O sea, Claro. eso no es binario. Claro, ¿está defectuoso o no está defectuoso? Tanto los defectos como los defectuosos no son variables, son atributos, o están o no están. Y cuando están se los cuenta de a uno. No existe, tengo 3,4 defectuosos. El defecto de los defectuosos es como el embarazo, o está o no está, no hay intermedio. Es como la infección con el coronavirus, o estás infectado o no estás infectado. No puedes estar 3, 4 infectados. Una consulta, como que el defectuoso ya está en el producto, en cambio el defecto puede que haya pasado o no. ¿Puede ser? No. Vamos al mismo caso. Vamos a la botella de Coca-Cola. Si yo digo, bueno, encuentro una botella de Coca-Cola que tiene mal pegada la etiqueta, que está mal llenada y que tiene mal puesta la tapa. ¿Cuántas botellas defectuosas encontré? Una. Una. ¿Y cuántos Una defectos encontré? 3. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Una cosa es los defectuosos, es que no cumple con lo que yo establecí. No importa el motivo, no cumple. Los defectos, tengo que contar la cantidad de defectos. ¿Está? Por lo tanto, ahora vamos a ver que sobre todo la gráfica, bueno, ahora me lo van a decir ustedes, porque si no hablo yo como un loro. Vamos primero a lo primero. Si yo tomo una muestra de 5 y tengo 2 defectuosos, tengo 2 defectuosos. Eso es NP. Es el tamaño de muestra multiplicado por P, que es la fracción de defectuosos. Pero yo, NP es lo que cuento. Cantidad de defectuosos. ¿Qué es P? Y bueno, P lo saco dividiendo la cantidad de defectuosos por el tamaño de muestra. Eso me da P. ¿P qué es? La fracción de defectuosos. Fracción de defectuosos. Entonces, si en una muestra tengo de 5, tengo 2 defectuosos, ¿cuánto valdrá P? 5 dividido 2 dividido 5. 2,5. No, 2 sobre, sí, está, 2 sobre 5. 2 quintos. Bueno. ¿Por dónde digamos? Bueno. Entonces, siempre estas gráficas son iguales. Yo les dejé ahí las fórmulas de cómo se calculan los límites de control,
para estos casos y cómo se calcula la media. ¿Está? Pero yo, entonces, ¿qué particularidad tienen estas gráficas, que son las gráficas por atributos, que son poco sensibles? Tiene que ser muy grande la fracción de defectuosos para que a mí se me vaya de control un punto. Siempre que ustedes trabajen con atributos, que quieran trabajar con atributos, recuerden, el atributo es más fácil de trabajar matemáticamente que la variable. Pero el problema que tiene es que siempre da gráficas o metodologías menos sensibles. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿alguien me puede decir cómo se define la gráfica C? Rocío me parece que quiere hablar. No quiero. Ah. A ver. Carolina. Carolina. Gráfica C o gráfica U están en el mismo apunte. La verdad que... A ver. A ver. Alguno cualquiera, chicos, el que lo tenga a mano. Dígame la definición de alguna de las dos, de la gráfica C o de la gráfica U. Ya sabemos que es por defectos. Les hago la pregunta de otra manera. ¿Cuál de las dos gráficas me cuenta la cantidad total de defectos? La C. La C. ¿Y la La U C. qué me cuenta? La cantidad de defectos. También sí, pero hay una diferencia entre las dos. ¿Cuál es? ¿Cómo? Una me cuenta la cantidad de defectos Sí. en una muestra. Y la otra me cuenta la cantidad de defectos por continuo. ¿Qué quiere decir por continuo? Imagínate que yo estoy produciendo tela. ¿La tela en qué se mide? Metros. En metros. Entonces esa gráfica me contará la cantidad de defectos por metro. Ujú. Imagínate que yo estoy produciendo algo a granel. ¿Qué mido? ¿Kilos o toneladas? Entonces, una de las Sí. gráficas me dirá cantidad de defectos en la muestra, mientras que otra me dirá la cantidad de defectos por kilo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esa es la gran diferencia. Y las gráficas, pues, cada una tiene su técnica, pero son todas más o menos similares en cuanto a cómo es la gráfica, ¿no es cierto? Y cómo sé yo si se fueron de control, siempre de la misma forma. O se van fuera de los límites de control, o encuentro un patrón. Hasta ahí, igual que siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señoritas, tengo. Micaela. Sofía Stengo dice que no le anda el micrófono, profe. Ah, bueno, perfecto. Por eso no la escucha. Yo cuando comparto pantalla, les cuento que cuando comparto pantalla no puedo ver el chat. No se pueden hacer las dos cosas. Entonces, no tengo manera de ayudarlos en ese sentido. Bueno, bien, voy a borrar esto.
Hasta llegó Noé. Voy a borrar esto y voy a compartir otra función. Entonces vamos a empezar a ver el tema de hoy. Culminando con el repaso. Vamos a ver lo que se llaman las técnicas de precontrol y las técnicas de postcontrol. Yo ahora estoy compartiendo. Avísenme si ya ven. Sí. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ya se ve. Sí, se ve. Perfecto. Empezamos entonces. ¿Qué son las técnicas de precontrol? Se emplean para detectar las condiciones del proceso y los cambios que pueden causar defectos. Quiere decir que estas cosas se usan y tendrían que ayudarme a tomar una decisión antes de rehacer una gráfica de control. ¿Cuándo se utilizan? Cuando se ha logrado una mejora a partir de las gráficas X media R. O sea, yo ya tengo mi proceso bajo control. ¿Qué desventaja tienen los procesos X media R? Que como yo ya les dije hace 2 clases, el problema es que son siempre la autopsia. Yo hago la gráfica cuando el proceso ya terminó. La gráfica de precontrol me permite previsualizar lo que va a pasar. ¿Pero lo hace en base a una anterior? Ahora vas a ver, Es interesante. Yo lo que tengo que tener es, tengo que estar seguro de que mi proceso, cuando aplico precontrol, que mi proceso ya esté bajo control. O sea que ya pasó algo para que esté en precontrol, Y ya tengo que haber mejorado el proceso. Okay. Ya tengo que haber eliminado por lo menos la fuente de variabilidad asignables. Bueno, y es importante esta técnica dadas las fallas de los operarios en cálculos y lo dificultoso que es para la gente diferenciar entre los límites de control y los límites de especificación. Esto suele ser muy dificultoso para mis alumnos, así que imagínense para un operario. La diferencia entre las líneas de control y las líneas de especificación a veces les cuesta incluso cuando quieren graficar. Entonces, por eso vamos a precontrol, que precontrol es, una vez que mejore las cosas, es una forma mucho más fácil de leer. El precontrol no requiere ninguna gráfica especial ni ningún cálculo nuevo. Utiliza pocas mediciones, no necesito irme a 30 mediciones. Trabaja con tolerancias en lugar de LC. ¿Cómo se define tolerancia? Esto yo no se los dije. La tolerancia es la diferencia que hay entre el límite de especificación superior y el límite de especificación inferior. A eso se le llama tolerancia. ¿Qué dijiste? ¿Está entre el límite superior y el inferior? ¿Alguna vez, no sé si alguno lo ha visto alguna indicación que tenga tolerancia? Te pueden decir, bueno, este bizcochuelo tiene que medir 3 centímetros más menos 0,5. Sí. Bueno, el más menos 0,5 es la tolerancia. Okay. ¿Qué está diciendo? Te está dando el target y te está dando la diferencia entre el límite de especificación superior y el límite de especificación inferior. ¿Se entiende? Nunca lo habían visto así, ¿no? Bueno. No. Bien. Entonces, el precontrol trabaja con las tolerancias. Recuerden que las tolerancias no las pongo yo, normalmente me vienen dadas. El precontrol se basa en que el proceso ya ha sido mejorado. Por lo menos, tengo que tener un CPD1. ¿Qué quiere decir que tengo un CPD1? Que mis líneas de especificación son de igual de anchas que mis líneas de control. ¿Y qué quiere decir que tengo un CPK1 cuando tengo un CP1? Es lo mismo que Está centrado. ¿Está? Entonces, cuando tengo por lo menos esta condición, cualquier cambio que yo haga, cualquier cambio raro que yo haga, me va a sacar al producto fuera, no solamente fuera de control, me lo va a sacar fuera de especificación. Porque en este caso, como CP vale 1 y el proceso está centrado, mis líneas de especificación están sobre mis líneas de control.
Pregunta. ¿Eso no era malo cuando tenía el Sí, por CP1? eso dije que por lo menos tenés que tener esto. Por lo menos tenés que tener esto. Para empezar el precontrol. Pero no es lo ideal. ¿Cuál es el CP mínimo que yo pido? 1.33. 1.33. Y en el caso de que yo tenga un CP de 1.33, ¿cuánto sería un buen CPK? 1.33. 1.33. Tendría que coincidir para que el proceso esté centrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Retomamos entonces. Yo como mínimo tengo un CP de 1 y un CPK de 1. Lo mínimo, lo último, lo de lo último. Si no cumplo ni con esto, no puedo hacer precontrol. Entonces, ¿qué hago? Agarro la tolerancia y la divido en 4 pedazos. O sea, la divido en 4 pedazos iguales. Entonces, se hallan las líneas de precontrol sumando y restando el resultado del valor nominal. Ahora cuando lo veamos en gráfico esto se entiende bárbaro. Y se divide el gráfico de una zona verde, una zona amarilla y una zona roja. ¿Ven? Fíjense. Esperen que pido un puntero. Fíjense. Esta es mi línea de especificación superior y esta es mi línea de especificación inferior. Y esto es el target. ¿Está bien? Sí. No uso las líneas de control, porque yo ya dije que tengo que obtener un CP de 1 y un CPK de 1 por lo menos. Entonces, ¿qué hago? Esta diferencia de acá, esta diferencia, la parto en 4. 4 pedazos iguales. Este pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo. ¿Ven? Un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, los 2 pedazos del medio constituyen la zona verde. Los 2 pedazos de la punta son la zona amarilla. Y lo que está después de los límites de especificación es la zona roja. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Es bastante sencillo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Ya tengo un gráfico. Bueno, se va a distribuir la probabilidad como esto, en este caso, va a ser igual al límite de control inferior, y a su vez esto va a ser igual a la media de las medias, menos 3 veces S, y este va a ser igual al límite de control superior, y va a ser igual a la media de las medias, más 3 veces S. Entonces, lo que yo tenga entre estos límites va a ser el 99.73% de los casos posibles. ¿Cuántos se van a acumular? ¿Por qué estoy seguro que esto es una normal? Porque recuerden que estaba trabajando con promedios. ¿Está? Pregunta, profe, ¿por qué en el apunte decía la media más 3 raíz de C? ¿Cómo? No dice En el raíz, apunte- dice esto, dice sigma. Sigma. Ah, yo anoté raíz de Sí, C. eso es porque normalmente en control estadístico este valor que te voy a dibujar acá, Sí, sí. el sigma de el desvío de las medias, tiende a parecerse muchísimo al sigma. Entonces, por eso se usan indistintamente. Pero la posta es que lo que nosotros dibujamos es esto. Esto es la población, y la población es siempre desconocida. Buenísimo. Si no, tendríamos que tomar muestra. Bien. Entonces, yo voy a saber que el 86% de los casos se me va a distribuir en la zona verde y el 14% en la zona amarilla. Eso es lo que tendría que pasar, eso es la probabilidad. Bien. Y entonces, ¿cómo utilizo prácticamente este sistema? Entonces, si me cae un punto en zona roja, ya sea del lado, digamos, de abajo, del lado inferior a la media de las medias, o del lado superior, siempre que me caiga un punto en zona roja, tengo que parar
ver qué pasa y volver a arrancar. La probabilidad de que pase esto, si yo ya tenía mi proceso controlado, es 0. Nil quiere decir 0. O sea que si me pasa, me está pasando algo que no debería pasar. Entonces tengo que tener algo se me fue al pasto. ¿Se entiende el criterio? Ahora, si yo tomo dos puntos, el punto A y el punto B, y me caen el punto A en la zona amarilla y el punto B en la zona amarilla, en cualquiera de las dos zonas, o los dos juntos en la misma, en cualquiera de las dos zonas, pero separados, uno en la zona más para el lado inferior, otro en la zona superior, entonces tengo que parar y pedir ayuda. Parar y pedir ayuda. Porque acá no tengo claro si hay una tendencia en el problema. Porque uno se me fue por exceso y el otro se me fue por defecto. ¿Se entienden? Acá el A se me fue por defecto y el B se me fue por exceso. Y acá el B se me fue por defecto y el A se me fue por exceso. Recuerden que acá está el defecto y acá está el exceso. Sí. Entonces ahí tengo que parar y pedir ayuda. Tengo que estudiar el proceso. Ahora, ajustar y arrancar. ¿Cuándo se da? Cuando tengo los dos, me dan en zona amarilla, pero del mismo lado. Esto me está indicando, esto es muy importante, presten atención, anoten. Esto me está indicando que tengo un error sistemático. ¿Llegan a comprender por qué? ¿Porque son simétricos? Porque están del mismo lado. O se me fueron los dos por defecto, o se me fueron los dos por exceso. Quiere decir que hay un problema de ajuste. Cuando vos tenés un error sistemático, es que se te desajustó completamente una variable. Entonces ahí no es necesario pedir ayuda. Ahí directamente ajustás. ¿Está? O estoy poniendo harina de más, o estoy poniendo harina de menos, o la harina me vino con menos gluten, o no sé, pero un error sistemático. ¿Se entiende? Que me está tirando todo para arriba o me lo está tirando todo para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Y en qué casos no me sigo trabajando y no me importa nada? Si me caen los dos en zona verde, soy más feliz que Heidi. Si uno en zona amarilla y el segundo en zona verde, no pasa nada. El primero en zona verde y el segundo en zona amarilla, no pasa nada. Por exceso las amarillas. Y acá lo mismo, pero las amarillas por exceso. Tampoco pasa nada. Sigo trabajando. Sigo trabajando en todos estos casos. Estos casos tienen una probabilidad de ocurrencia del 86%. ¿Está? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, precontrol no tiene mucho más que esto, pero fíjense cómo con dos muestritas yo ya me doy cuenta de cómo está yendo el proceso. Ahora, lo ideal es trabajar con un CP de 1.33 o más y un CPK que tienda a coincidir con el CP. En tal caso, lo que a mí me va a pasar es que si me da algo, es prácticamente imposible que a mí me dé algo en zona roja. Si yo tengo un CP amplio y un CPK que se coincida con eso. Es muy improbable. Si me aparece algo en zona roja, es que estoy en problemas en serio. O sea que tengo que parar la producción sí o sí. Pero ¿qué probabilidad hay de que eso pase? Prácticamente nula. Bien. Vamos a pasar entonces ahora a lo que hacemos después de que el proceso está controlado. Es el post-control. Y el post-control para nosotros es una técnica que se denomina muestreo de aceptación. La palabra lo indica. ¿Qué es muestreo de aceptación? Y ahora traigo una palabra que a ustedes les encanta porque me la dijeron, me la dijeron y me la dijeron, que es lote. Ahora sí vamos a hablar de lotes. ¿Para qué sirve el muestreo de aceptación? Para aceptar o rechazar un lote en base a una muestra. Acepto o rechazo un lote en base a una muestra. Ahora, ¿qué puedo medir en el lote yo? Yo en el lote puedo medir variables o puedo medir atributos.
vamos a empezar a trabajar con atributos. Pero la primera parte de lo que vamos a ver es general. Bueno, es necesario no confundir la toma de muestra que da lugar a una gráfica de control con el muestreo de aceptación, que complementa las mejoras sobre el proceso. El muestreo de aceptación es la frutilla de la torta, es lo último que se hace. No se puede aplicar muestreo de aceptación sobre un sistema que no está mejorado, porque si no el proceso me va a dar cualquier cosa. El muestreo no me va a servir para aceptar o rechazar un lote, porque yo no estoy seguro de que ese lote se está produciendo bajo control, es decir, que se me está produciendo con el suficiente nivel de homogeneidad. ¿Está? Entonces ese lote estará hecho por de cada pueblo un paisano, y esto no me va a servir para nada. La toma de muestra para la confección de una gráfica depende fundamentalmente de la cantidad de producto que se pueda quitar de la línea para analizar, y si es posible controlar variables o atributos online, y en ese caso logro una inspección al 100%, si yo puedo hacer una inspección online. Sin embargo, siempre que sea posible, entonces el tamaño de cada subgrupo debe ser mayor o igual a 4, a fin de aproximarnos a la distribución normal. Bueno, eso lo sabíamos de que éramos chiquitos. Ahora, el muestreo de aceptación se trata de un análisis de muestra al final de un proceso, determinado a fin de aceptar o rechazar cada lote. Tiene sentido cuando ya se ha trabajado el proceso, el mismo está controlado. O sea, esto solamente se puede aplicar en procesos que están bajo control estadístico. Si no estoy bajo control estadístico, el muestreo de aceptación no se puede aplicar. Y no solamente estoy bajo control, sino que estoy cumpliendo con las especificaciones. Cumpliendo con las especificaciones. No solamente tengo un buen CP, sino que tengo un buen CPK. Y además estoy bajo control. O sea que soy bárbaro. Una vez que pasa eso, puedo aplicar muestreo de aceptación. Hasta tanto, ustedes me están mintiendo. Por eso es tan discutible. Normalmente las normas de muestreo de aceptación son las que se usan para sacar muestras de los negocios cuando hago análisis bromatológico. Como yo no estoy seguro de que esos productos que estoy sacando de góndola hayan sido producidos bajo control estadístico, no estoy seguro de la homogeneidad de los lotes. Y por lo tanto, las normas de muestreo de aceptación que vamos a ver no se aplican al caso. Se deben aplicar otras técnicas, pero no estas. Estas sirven solamente cuando sé que tengo procesos controlados. En ningún caso, después las técnicas de fiscalización, ¿ustedes ya cursaron fiscalización con el doctor Palopoli? No. Ah, bueno, Bien. eso lo ven con él. En ningún caso el muestreo para aceptación sustituye a los controles de proceso. En ningún caso. Las gráficas de control las tengo que seguir haciendo. Sin control en el proceso, el muestreo puede tomarse extenso y antiecontrol. Bien. Aspectos importantes. El propósito del muestreo de aceptación es juzgar lotes que se reciben o producen. Yo recibo un lote de materia prima que mi materia prima es el final del proceso de mi proveedor, ¿no es cierto? Sí. Por eso, siempre el muestreo de aceptación se aplica al final de un proceso. Lo que pasa es que mi materia prima es el proceso, es el final del proceso de otro. Claro. ¿Bien? Yo puedo aplicar sobre esa materia prima muestreo de aceptación porque es el final del proceso de otro. Siempre muestreo de aceptación tiene que ver con el final de un proceso. Entonces, juzgo lotes que se reciben o lotes que se producen, pero en ningún caso juzgo su calidad. Siempre digo, lo único que puedo hacer es aceptar o rechazar. No puedo dar consejos sobre qué hacer, qué tiene que hacer nadie para mejorar la calidad, porque el muestreo de aceptación no me da datos para eso. Los planes de muestreo, que vamos a ver, simplemente aceptan o descartan lotes. No compara calidades entre ellos, por lo que no es una forma directa de control de calidad. Es simplemente una herramienta para verificar procesos. ¿Cuáles son los enfoques para juzgar un lote? Primero, después lo vamos a repetir, pero ¿qué es un lote? A ver, ¿qué es un lote? Cuéntenme. Lo que se hace en la línea de producción de la misma materia prima, ¿no? Mismo día. Vos me querés decir
que el lote es algo relativamente parecido a un subgrupo racional. ¿No? Eso. Claro, es una cantidad de productos, una cantidad de artículos que comparten las mismas fuentes de variabilidad en la medida de lo posible. Hay gente que no comparte ninguna medida de variabilidad y simplemente separa los lotes por día. Bueno, nada. En la medida de lo posible, cada lote, yo defino un lote como aquellos artículos que comparten el mismo valor de fuente de variabilidad. O sea, tiene la misma materia prima, el mismo operario, la misma máquina. A las mismas condiciones, todas tienen que tener exactamente lo mismo, digamos. En la medida de lo posible. Eso constituye un lote. Y bueno, es el lote la base de esto. ¿Cómo hago para juzgar un lote? Bueno, ¿puedo aceptarlo sin inspección? Supongamos que yo estoy aceptando lotes, yo tengo un supermercado y tengo un proveedor tan confiable, pero tan confiable que no le reviso nada. Que pase, que lo que venden está bien, medio Disneylandia, pero puede pasar. Después tengo inspección al 100%, es decir, se desarma todo el lote y se revisan todas las unidades. Esto también es complejo de hacer, sobre todo en lotes grandes, y es imposible de hacer cuando hago cuando hago ensayos destructivos. Y la tercera opción es utilizar el muestreo de aceptación, que no es ni la 1, que es la nada misma, ni la 2, que es el Festival de la Histeria. ¿Cuándo entonces son las situaciones en que se usa el muestreo de aceptación? Cuando se realizan pruebas destructivas no me queda otra. Cuando el costo de inspección al 100% es alto, y cuando el costo de inspección al 100% es alto, casi siempre. Cuando la inspección al 100% no es factible tecnológicamente o temporalmente, cuando hay muchos artículos para inspeccionar y los errores de inspección son muy frecuentes, o ahí tienen que tomar otra cosa. Si ustedes dicen, bueno, mira, a mí me sale muy barato y es muy fácil hacer la inspección. Entonces, para mí, yo no me guío por esto. Yo reviso el 25% del lote, porque se me ocurre. Sí, está bien, pero cada vez que uno revisa, existe la posibilidad de cometer el error. Entonces, cuantas menos veces uno ejerza la inspección, menos probabilidad hay de que uno inspeccione erróneamente. Recuerden que tenemos dos errores posibles, los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2. Cuando el proveedor tiene un excelente historial de calidad y se puede abandonar la inspección del 100%, entonces paso al muestreo de aceptación. Y cuando hay responsabilidades legales que impiden abandonar el muestreo, a pesar de la confianza con el proveedor. Porque el muestreo de aceptación es prueba legal de que no estoy haciendo ninguna macana, de que no estoy aceptando porquerías, de que si se me fue algo, bueno, se me fue, por cuestiones de la probabilidad, pero tengo que tener perfectamente documentado que yo este paso lo he hecho. ¿Cuáles son las ventajas? Es más barato que el muestreo al 100%, se manipulan menos los productos y por lo tanto hay menos daños, es utilizable con pruebas destructivas, hay menos personal implicado en la inspección, se reduce la cantidad de errores de inspección y el rechazo de un lote completo, en vez de reemplazar lo que está mal, incentiva la mejora del proveedor. Porque ¿qué pasa? Cuando yo hago inspección al 100%, o una inspección muy exhaustiva, desarmo todo el lote. Entonces está la tentación del tipo que está inspeccionando de llamar por teléfono al proveedor y decirle, che, me mandaste 4 que están en mal estado. Y el tipo entonces te repone las 4 que están en mal estado. Y entonces él no mejoró nada, en realidad. Te mandó 4 buenas de 4 malas. Y vos en realidad incurriste en el tremendo costo de inspeccionar, avisarle. Lo ideal sería, mirá, en el muestreo de aceptación, ya con tantas que me dieron mal, te rechazo el lote. Llévatelo todo. Y eso es un extraordinario incentivo para que él empiece a mejorar su proceso. Desventajas.
Bueno, existen errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Siempre, porque son sistemas probabilísticos. Nos vamos a basar en la probabilidad. Así que, nada, el riesgo cero en probabilidad no existe. ¿Se genera poca información sobre el producto y proceso? Sí, esto no sirve para mejorar calidad en el sentido que veníamos hablando. Necesita planeación y documentación del procedimiento de muestreo. Otras particularidades: al aplicarse el plan a un cúmulo de lotes, dicho plan se convierte en un medio para proteger a proveedores y consumidores, y eso es verdad. También permite acumular un historial de calidad útil para el control de proceso en el larguísimo plazo. O sea, si yo tengo un tipo que sé que todos los veranos le rechazo 3 lotes, todos los veranos le rechazo 3 lotes, y tiene algún problema con el verano, ¿se entiende? Pero eso es en el larguísimo plazo. Por eso no es tan útil el muestreo de aceptación para hacer mejoras de calidad. Pero sí lo que me dice el muestreo de aceptación es si los controles de proceso son útiles. Eso sí. Eso sí. Si yo durante los últimos 15 lotes te los rechacé y vos decís que tenés un muy buen CP y un muy buen CPK y que no te está yendo de control, y bueno, tenés algún problema, ¿no? Alguno de los dos está midiendo mal. Hay dos tipos de planes de muestreo, en general, que son los atributos, que son estas cosas que pasan o no pasan, o por variables. Y las variables son las que se miden en escala numérica, como todos ustedes recuerdan. Y después tengo muestreos simples, otra clasificación es esta. Muestreos simples, que un muestreo simple me da el tamaño de muestra y ¿qué es un plan de muestreo? Un plan de muestreo es un tamaño de muestra y un criterio de aceptación. Esto ustedes ya lo vieron. Ahora cuando vean las letras van a ver que ustedes esto ya lo vieron un montón de veces. Planes de muestreos dobles, en donde pueden aceptar un lote, rechazar un lote o tomar una segunda muestra. Y planes de muestreo múltiples, donde necesito más de 2 muestras, extraer más de 2 veces muestra para tomar una decisión sobre el lote. En general nosotros nos vamos a manejar con planes de muestreo simples. Si aprenden a manejar los simples, los otros son bastante sencillos. Bueno, ¿cómo se conforma un lote? Los lotes tienen que ser homogéneos. Por lo tanto, deben venir del mismo operario, de la misma materia prima, de la misma máquina, al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es su homogeneidad. Siempre son preferibles lotes grandes a lotes pequeños. Los lotes deben adecuarse a los sistemas de manejo de materiales utilizados por el proveedor y el consumidor. Los artículos de un lote deben empacarse de forma que se minimicen los riesgos de embarque y manipuleo y que sea fácil la selección de unidades de muestra. Entonces tengo que ver bien cómo se arma el lote. ¿Para qué? Para sacar una muestra no me lo tengan que desarmar todo, no me lo tengan que toquetear todo. Un plan de muestreo, hay como 3 categorías de cosas. Lo más sencillo es un plan de muestreo. ¿Qué es un plan de muestreo? ¿Cómo es el tamaño de la muestra y cuál es el criterio de aceptación? Después tengo lo que se llaman esquemas de muestreo, que son cuántos planes de muestreo tengo para cada situación posible. En cada situación yo puedo tener un plan de muestreo distinto según cómo la esté pasando yo con ese proveedor o cómo la esté pasando yo en mi línea de producción. Y después tengo sistemas de muestreo, que es una colección unificada de uno o más métodos de muestreo. Nosotros nos vamos a manejar, lo que tenemos que aprender a hacer en esta asignatura son planes de muestreo. Es decir, definir el tamaño de la muestra y definir el criterio de aceptación. Seguro que en microbiología esto lo usaron sin saber que lo estaban usando. Planes de muestreo simple por atributos. Vamos a empezar por acá. Planes de muestreo simple por atributos. ¿Qué quiere decir planes de muestreo simple? Que acepto o rechazo en base a una sola muestra. Ya veremos de qué tamaño. Y por atributos quiere decir que voy a tomar estas cosas que se miden en números enteros.
Se denomina simple porque el rechazo del lote dependerá del análisis de una sola muestra. Para un lote de tamaño n, debe definirse una muestra de tamaño n y un número de aceptación c. ¿No se acuerdan de estas letras en microbiología? C era la cantidad de muestras con fallas, digamos, que podía Claro. aceptar. Exacto. Hasta tu límite de aceptación. Ese. Exacto, eso no me salía. Está. Pero ven que ya lo conocen. Ahora, esos números de algún lado salen. No es que un tipo mañana se levanta y pone los números. Pueden inspeccionarse uno o varios atributos de la misma muestra, si se puede. No es lo normal, pero se puede. ¿De dónde vienen los planes de muestreo? De algo que ustedes van a estudiar solos. Que yo les dejé material. Que se llaman curvas características de operación. Curvas o características de operación. Las curvas características de operación son curvas que se mueven entre dos puntos. Uno de los puntos se llama NCA y el otro se llama NPTL o NDTL o como así la que encuentro. Bueno, eso yo quiero que lo miran solos y me consultan. Desde ya les digo que el tema entra en el parcial. Pero quiero que les deje material, hay mucho de esto, quiero que traten de indagarlo solos. Sepan que las curvas características de operación tienen que ver con una curva que une la probabilidad de un error de tipo alfa con la probabilidad de un error de tipo beta. ¿Escucharon? Es la curva que me indica qué probabilidad hay de que yo cometa un error de tipo 1 o alfa y qué probabilidad hay de que yo cometa un error de tipo 2 o beta. Hasta ahora en estadística siempre veníamos trabajando con el alfa, ahora se suma el beta. Si n es infinito, bueno, no les dije nada de la curva característica de operación, perdón. Bueno, curva característica de operación representa la probabilidad de aceptar un lote versus su fracción defectuosa. Entonces, acá tengo la fracción defectuosa y acá tengo la probabilidad de aceptar el lote. La probabilidad de aceptar el lote. Entonces esto se mueve entre dos puntos. ¿Está? La probabilidad de aceptar un lote cuando la fracción defectuosa es baja, ¿es alta o baja? ¿De aceptarlo? Baja. Bueno, no lo voy a aceptar. No, cuando P es chiquita. Cuando P es, recordamos, la fracción defectuosa. Si la fracción defectuosa tiende a 0, ¿cuánto es la probabilidad de aceptar un lote? Alta. No tengo defectos. Claro. Puedo cometer un errorcito acá. Puedo cometer un errorcito, que es rechazar lotes buenos. Rechazar lotes buenos es un error de tipo... ¿1? Bueno, estudienlo. Y esto hace así. ¿Ven? Si P es muy alto, la probabilidad de aceptar un lote, ¿cómo es? Baja. Baja. Esta curva de acá se llama curva característica de operación. Y se interpreta según modelos probabilísticos. Recuerden que los modelos son eso, fórmulas matemáticas que interpretan la realidad. Acá se puede usar la binomial, se puede usar la de Poisson, y en algunos casos se puede usar la hipergeométrica. No lloren todavía. ¿Eh? La de Poisson. No, Poisson eran los de que tenían permanente salvaje y cantaban en los 80. Poisson. Bueno, si n, o sea el tamaño del lote, es muy grande quiere decir que esto es infinito, quiere decir que esto es muy, muy grande con respecto a esto. Entonces, cuando pasa eso, la curva se construye como una binomial. Y eso quiere decir que tomamos lotes al azar en un proceso infinito. Pero eso se da solamente cuando tenés esto. Y cuando se da eso, y es pocas las veces que se da eso. Normalmente en los procesos continuos, la curva característica de operación tiende a ser una Poisson. Una binomial. Bien. El caso más usual, diseño de un plan de muestreo simple con una
curva característica de operación especificada. Se debe exigir que la curva pase por dos puntos designados. Esos puntos son el NSA y el PDTL. NSA quiere decir nivel de calidad aceptable. Y PDTL se los dejo que también investiguen un poquito, chicos, porque si no esto se vuelve recontraburdo. Lo más conveniente es utilizar a partir de aquí un sistema estandarizado. Entonces, yo voy a tener una curva de la cual conozco dos puntos. Y entonces ahí voy a poder modelizar entre esos dos puntos una recta o lo que sea, pero normalmente lo que va de un punto a otro va a ser o una binomial o una Poisson y llegado el caso una hipergeometría, pero no mucho más que eso. Ahora, a partir de este punto, que es el nivel de calidad aceptable, que ahora en un ejemplo lo van a ver más claro, yo puedo empezar a definir mi plan de muestreo. Lo más conveniente es utilizar a partir de acá un sistema estandarizado. ¿Qué es un sistema estandarizado? Un sistema que, en base a la fórmula de la curva, ya calculó cuál es la relación entre el tamaño del lote, tamaño de muestra y criterio de aceptación. Es decir, ya tenemos todo tabulado. Caso más usual, bueno, entonces, nivel de calidad aceptable, esto no lo van a entender tan fácil, así que por eso les digo, vayan a investigar bien qué es el PDTL. Nivel de calidad aceptable representa el peor nivel de calidad del proceso del productor que el consumidor consideraría aceptable como una medida de proceso. O sea, hasta qué porcentaje de defectuoso se bancaría mi consumidor. Y el porcentaje de defectuoso tolerable por lote es el peor nivel de calidad que el consumidor está dispuesto a aceptar en un lote individual. Si vamos a los hechos, el NSA, esto van a tener que investigarlo mejor, yo les puse la peor de las definiciones. Esto va a tener que ver con errores de tipo alfa y esto va a tener que ver con errores de tipo beta. Pero investiguenlo un poquito. Quiero pasar y no me deja. A ver si puedo, no me deja pasar a la otra diapositiva. Ahí está. Entonces, ¿qué uso? ¿Qué norma uso para esto? ¿Qué tablas uso? Para atributos, la norma se llama Militar Standard 105D. Tiene su correlato con normas IRAM, antes que me pregunten. Se llaman normas Militar Standard porque esto servía para controlar lotes de armamento. Entonces, yo tenía un lote de casquillos que se hacía en Alabama y un lote de percutores que se hacía en Ohio. Y tenía que asegurarme de que tomando solamente una muestra, porque imagínense que para probar un arma, la muestra siempre es destructiva, entonces yo tenía que asegurarme que cuando ensamblaba las armas, todo funcione. Y para eso tuvieron que inventar estos sistemas de muestreo. Por eso se llaman Militar Standard. La Militar Standard proporciona tres tipos de muestreo: simple, doble o múltiple. Siempre nos vamos a trabajar con el simple, pero ya la norma te viene explicitado cómo se hace el múltiple. Para cada tipo de muestreo, simple, doble o múltiple, se prevé una inspección normal, una inspección estricta y una inspección reducida. El punto principal de la norma es el nivel de calidad aceptable, o sea, cuál es lo máximo que se bancaría el consumidor sin chistar. Hasta dónde lo puedo maltratar, por decirlo de alguna manera. El tamaño muestral se determina mediante el tamaño del lote y el nivel de inspección. Y acá, estas palabras acá, presten atención. Olvídense de esto. 1, 2 y 3, el normal, estricto y reducido son los tipos de muestreos. Puede ser normal, puede ser estricto, puede ser reducido. Nivel de inspección puede ser 1, 2 o 3, quiere decir qué cantidad de muestra estoy dispuesto a tomar del lote.
Un nivel de tipo 1 toma muestras de tamaño más chiquito que un nivel de tipo 2, y un nivel de tipo 2 toma menos muestras que un nivel de tipo 3. ¿Está bien? Pero yo, según siempre yo sé que lo mejor es tomar muestras más grandes de lotes más grandes, sería lo ideal. Existen niveles especiales de inspección, o sea, además del 1, del 2 y del 3, está el S1, el S2, el S3, el S4 y el S5, que se utilizan para muestras muy chiquititas, y siempre que uso esto, cuanto más me voy del 1, cuanto más me voy, más riesgo estoy tomando. Estos son, digo, bueno, tengo que tomar muestras muy chiquitas, podés utilizar estos niveles de inspección, pero sabés que la probabilidad de cometer un error es mucho más grande. Bien. Esto lo pueden tener en el parcial, pero esta es una base importante. Yo inicio siempre con inspección normal. Suponete que la inspección normal me dice que yo de un lote de tamaño 50 tengo que tomar una muestra de tamaño 5 y que con dos defectuosos ya puedo rechazar el lote. ¿Me siguen? Sí. Bueno, supongamos entonces que yo rechazo 2 a 5 lotes seguidos. Entonces paso a la estricta. ¿Qué me diría la estricta en ese caso? En vez de rechazar con 2 artículos defectuosos, en la muestra rechazo con un artículo defectuoso. Eso ya se vuelve más estricto. Entonces acá pueden pasar dos cosas. Si se aceptan 5 lotes consecutivos, vuelvo a la normal. Si no, si tengo 10 lotes consecutivos y se sigue en inspección estricta, no interrumpo el proceso de inspección y digo, hermano, a mi proveedor o a mi producción les está pasando. No puedo inferir qué y no puedo inferir cómo. Lo único que digo es, no puede ser. Ahora, vuelvo a iniciar el proceso, estoy en inspección normal. Entonces, el producto es estable y tengo 10 lotes consecutivos aceptados, y además de eso, alguna autoridad pone el gancho. Si pasa todo eso, puedo pasar de normal a reducida. ¿Qué sería reducida? En vez de rechazar con 2 artículos defectuosos, empezaría a rechazar con 3. Pero siempre que tenga o un lote rechazado, o note que la producción es irregular, o note que el lote no satisface los criterios de aceptación o rechazo, o se me cantó, o me levanté de mala onda, o nada, vuelvo a la norma. ¿Está? Entonces este es el árbol de decisión y acá hay un problema. Estos no son, esto es un defecto, queda grabado, no son niveles de inspección. No son niveles de inspección. Niveles de inspección son 1, 2, 3, esto es otra cosa. Estos son niveles de planes de muestreo, Tengo que cambiar esa diapositiva, porque después se confunde. Aparte, siempre tomo esta pregunta. Gracias. Qué barata la están sacando. Lo anoté. Anoté, pregunta 1. Bueno, esperen que me sacó a patadas en el culo de ahora voy a volver a entrar a compartir pantalla. A ver, volvemos. No sé dónde quedó el PowerPoint. A ver, esperen. Si alguien sabe cantar o bailar, haga algún ruido o algo mientras yo hablo. Así. Pongan música de sala de espera. No, por Dios. Estamos a full con esto. Llamamos. No.
No sé qué problema está viendo con PowerPoint. Este Power ya lo subió hoy, profe. Sí, sí, ya todo está esto lo todo. tienen disponible desde hoy a la mañana. ¿Lo va a subir modificado con esa diferencia o lo anotamos nosotros? Eso? No sean vagos, anoten, che. ¿No lo anotó, Betty? Lo anotamos, lo anotamos. Qué golpe. Y ya lo resalté todo. Bien. ¿Qué querés? Ahí comparto. A ver, esperen. Compartir. Bueno, avísenme cuando se empieza a dar. ¿Saben? Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces el procedimiento para utilizar la norma es el siguiente. Primero, se elige el nivel de calidad aceptable. Por ejemplo, 1%, 2%, 10%. Yo elijo. Después, se selecciona el nivel de inspección. 1, 2, 3, S1, S2, S3. Empiecen por el 1 normalmente, que es el que usan muestra más chica. Si están seguros de que no es tan caro tomar muestra, el 2, y si no el 3. Los niveles 1, 2, 3 me hablan del tamaño de muestra, mientras que el normal, estricto y reducido me hablan del criterio de aceptación. Bueno, entonces después de esto con una tablita se determina el tamaño del lote, entonces después se halla el código del tamaño de muestra por tabla, se determina el tipo adecuado del plan de muestreo, sea simple, doble o múltiple, se emplea la tabla propia del tipo de plan y entonces se determinan los planes de muestreo normal y reducido para su uso cuando se necesite. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, este es el caso. ¿Ustedes lo tienen impreso? Sí. No, yo impreso no. Bueno, entonces, ¿qué saco de acá? No lo vamos a leer y qué sé yo. ¿Cuánto es el N mayúscula? 3.000. 3.000. ¿Cuánto es el nivel de calidad aceptable? 1%. 1%, o sea, 0,01. Bien, es preciso determinar los planes normal, estricto y reducido utilizando la milita estándar 105D y suponiendo que el nivel 2 de inspección es el adecuado. ¿Está? Sí. Bien. Entonces esperen que me salgo de acá. Bueno, ¿ustedes tienen las tablas? ¿No las tienen? ¿Las vieron? ¿No las vieron? Sí, las vi, pero no las tengo impresas. Ah, bien. Bueno, entonces esperen que las busco y les comparto, les voy compartiendo las tablas. Sí. ¿Cómo lo vas a poner? Sí, claro que la vas a poner. Te odio. Está bueno. 8:20. Anda a despertar. Bueno, ahora lo despierto.
Amasalo más. Sí. Sí, porque nada que te falta, no se te va a pegar. Eso no está. Acá está. Está bien. Bueno, acá ya encontré una fuente, por lo menos para que lo miren. Todas estas tablas yo se las colgué, pero bueno, no importa. ¿Ven esta tablita de acá? En una tablita como esta, que no sé si es exactamente esta, no la grande, ¿no? No, no se ve todavía. No, todavía no. Ahí. Ahí sí. Bueno, ustedes primero van a tener una tablita como esta, Sí. que les va a decir sobre su izquierda el tamaño del lote, entre qué y qué está, y sobre su derecha, esta lo que pasa es que es la 105E, que ustedes tienen que usar la 105D, esta es para variable, no es para atributo. Profe, ¿y si la busca desde el campus? Sí, lo está buscando. La 1. Todas son la lea, pero sí. La que mostraba antes era la 1. A ver. La primera imagen es. Sí, yo bajé La primera es la que mostré, pero en realidad todas son las tablas. Todas las que dicen 105 son las tablas. Igual en la primera entra el tamaño del lote, que es 3000, entra en la primera tabla. Así que Sí. Esperen, ¿eh? Y porque sería de 1201 a 3200. Claro. Sí, igual eso en la tabla 1. Después en las otras tablas no es lo mismo. No es que continúa después del... No, la única... Ahí te fijas solamente el tamaño del lote.